¿Cuántas recetas de cocina que ves en redes sociales acabas guardando o compartiendo con alguien? ¿Y cuántas de esas llegas a cocinar realmente? A lo mejor recuerdas alguna idea que te llamó la atención. Una receta vegana muy apetecible, el batch cooking que prometía salvar tu semana de tuppers o una variación del pan bao para que sea congelable. La internet que más usamos está llena de contenido que nos interesa de verdad, pero raramente volvemos a visitar un vídeo después de dar clic al me gusta, si es que le llegamos a dar en realidad. Las redes sociales están diseñadas para que no nos detengamos, para que sigamos deslizando, consumiendo y olvidando. ¿Cómo podemos recordar esas pequeñas joyas que se pierden en el flujo infinito de información? ¿Cómo poder parar, seleccionar y quedarnos con lo que realmente nos importa? La mierdificación de Internet. En poco tiempo, nuestro día a día digital se ha concentrado dentro de las plataformas gestionadas por unas pocas grandes empresas, Meta, TikTok, Google, Apple, Amazon o Microsoft. Estos gigantes han moldeado nuestra experiencia online para mantenernos enganchados y, en su carrera por monetizar cada segundo de atención, están llevando todas las plataformas hasta la saturación, la repetición, hasta que te resulta imposible conocer el artífice de poner algún objeto aleatorio en el micrófono de solapa para llamar nuestra atención. Y todo esto es lo que Cory Doctorow llama la mierdificación de Internet. Cada día vemos los mismos formatos, las mismas bromas, los mismos trucos virales, y esto es como explica Kyle Chalka en Mundo Filtro. Plataformas como las redes sociales mayoritarias o las páginas de streaming han aplanado la cultura con su algoritmo de recomendación. Todo parece diseñado para viralizarse, por lo que todo recuerda a algo que ya ha existido antes, porque se diseña en base a aquello que ya ha funcionado anteriormente, porque así puede ser rentable. Hablamos de la For You page. Cuando las redes dejaron de ser cronológicas, es decir, cuando nos mostraban aquello que seguíamos y que nos interesaba en orden cronológico, a recomendarnos aquellas cosas que nos podían interesar en base a lo que nos había gustado ya a través de las cookies, o a mostraros aquello que ya estaba funcionando para otros usuarios. De este modo se fue personalizando el scroll hasta perder una visión colectiva del mundo. Cada usuario navega por su propia corriente de contenido generada por patrones de clics. Siento que esto ha mierdificado nuestra experiencia de redes como Instagram o Twitter. No podemos seguir allí, por favor. Pero en otras como TikTok o YouTube, ya pensadas como espacios de consumo o ampliación de ideas, ya nos funcionan e incluso nos gustan sus algoritmos, porque con este sistema de recomendación descubrimos cosas nuevas, ¿no? Aunque haya influencers en TikTok con millones de seguidores, lo habitual termina siendo ver caras y cuentas diferentes cada vez, creando un espacio cómodo y agradable para cada cual, sin sentir que siempre entramos en el mismo canal a ver las mismas caras. El algoritmo de TikTok me da la sensación que da bola a los creadores durante un tiempo y luego salta a otros. La competencia por la atención allí siento que es muy dura si no consigues sacar un vídeo cada día. Pero a lo que íbamos, aunque en algunas ocasiones nos gusten nuestros feeds de redes, que incluso podemos compartir los vídeos que nos gustan, nos ilusionan, nos generan algún tipo de ilusión o de emoción con nuestras personas favoritas, cada vez más son vídeos que compartimos a través de los mensajes privados, es decir, que quedan ocultos en el bosque oscuro. Ni siquiera el espacio de comentarios está libre de la mierdificación, desde que los community managers de todas las empresas se pasean por allí para hacer marca y exhibir ironía barata. Estos son los comportamientos online que se nos están imponiendo en los últimos años, guiados por un servilismo ciego hacia la viralidad. Y es que la viralidad de las redes ha llevado un paso más allá los ciclos de la moda de la mano de un fast fashion que lo quema todo más rápido para seguir comprando. Ahora son las Onitsuka Tiger amarillas, mañana quizás vuelvan las Buffalo con plataforma. Chalka hace bien en recordarnos que los sistemas de recomendación no son entidades omniscientes, sino herramientas creadas por grupos de investigadores o trabajadores tecnológicos. Son productos falibles. A menudo se habla del algoritmo y de la tecnología como un ente neutral y superior que dicta el ritmo de la creación en Internet, pero detrás, en realidad, hay personas diseñando los espacios digitales que transitamos, con todos sus sesgos e intereses económicos de la empresa para la que trabajan y que no heredarán. Jardines digitales. Frente a este internet escaparate que se nos escurre entre los dedos, desde hace tiempo muchos usuarios están empezando a cultivar sus propios jardines digitales. Pero, ¿qué es un jardín digital? Se trata de un espacio web que busca reinventar el blog y que se está extendiendo discretamente por las zonas más alternativas de Internet. A diferencia de las redes sociales convencionales como Facebook o Twitter, con muros y colores fijos, estos espacios están más abiertos a la personalización y en ese sentido se parecen más a MySpace o Tumblr. Los jardines digitales son espacios personales y en constante transformación donde los usuarios pueden expresar y compartir sus intereses y conocimientos de forma abierta, pausada y reflexiva. Y si ya sabes de código y de
de diseño web puedes construir desde cero tu propio jardín digital para que se adapte a aquello que quieras compartir. Aunque el concepto está cobrando fuerza ahora, sus orígenes se remontan al año 1998, cuando Mark Bernstein propuso el término jardín de hipertexto, como una metáfora para describir espacios digitales que permiten la exploración libre del conocimiento. Según él, un jardín es como un campo cultivado con placer y no con fines comerciales. El experto Mike Caulfield, en la conferencia de Garden and Stream, a Technopastoral, destacaba que este modelo web es una forma más lenta, reflexiva y rica, alejada del consumo rápido y superficial. En este sentido, los jardines ofrecen una alternativa optimista frente a la desinformación y la saturación digital actuales. Se trata, pues, de webs personales que pueden contener desde reseñas de libros, repositorios de recetas y reflexiones hasta obras de arte interactivas. Se caracterizan por su flexibilidad y evolución constante, y a menudo reflejan el crecimiento y las ideas personales de sus autores. A diferencia de las redes sociales, no buscan el efecto viral ni la inmediatez, sino la profundidad y la creatividad, así como la individualidad, que no rehúye de la conversación colectiva, sino que de hecho la incentiva. Estas páginas pueden modificarse siempre que sea necesario, con contenidos en diferentes estados de desarrollo. De ahí el paralelismo con los jardines. Un jardín digital puede adoptar muchas formas. En primer lugar, no es necesario que esté publicado abiertamente como un blog. Puedes tenerlo abierto, cerrado, o dependiendo de la plataforma, puedes seleccionar algunas páginas para que queden accesibles para todo el mundo y tener otras en privado para ir trabajando por tu propia cuenta. El objetivo principal de estos espacios es utilizarlos como cuadernos digitales, donde guardar de forma consciente y práctica todo aquello que nos encontramos en Internet y que queremos tener a mano para usar más adelante. Entre las plataformas más populares destacan GitHub, Notion, Obsidian, Anytype o Joplin, que también sirven como espacios para organizar el flujo de trabajo y las relaciones entre ideas de forma visual. En la descripción os dejo una recopilación más amplia de plataformas para usar y si son de código abierto o espacios privados. En realidad, hace poco que me abrí una newsletter que quiero que funcione un poco de esta forma, que también encontraréis en la descripción. Se llama Minish Internet, en referencia de Minish Cap. Sembrar en lo digital. ¿Pero por qué un jardín? Pues porque implica tiempo, ciclos, transformación, porque no hay un producto final, sino un proceso de crecimiento, porque hay que cuidar lo que plantamos, regarlo, podarlo, dejar que algunas ideas mueran y que otras florezcan. Llevando entonces la metáfora de los jardines digitales más allá, sería interesante pensarnos desde sus tiempos de crecimiento y cambio, tratar nuestras ideas como semillas y plantas que debemos ir regando y abonando, como relata el filósofo Byung-Chul Han en Lo a la Tierra. Allí escribió sobre su experiencia cultivando un jardín en Berlín, describiendo como una forma de volver a conectar con la belleza del mundo, de asombrarse ante la belleza. Antes de seguir con algunas de las ideas de Han a este respecto, que creo que son interesantes, quería hacer un pequeño disclaimer de este pensador. Muchas veces me habéis comentado en los vídeos sobre el trabajo que tenía que leer a Han. Bueno, ¿y tú te crees que no lo había leído? Pues claro que había leído La Sociedad del Cansancio y suficiente tenía con lo que leí para decidir no hablar de él, porque tiene una forma de opinar sobre muchas cosas sin analizarlas a fondo. Es decir, sin analizar las cosas en su propia naturaleza, que nos diría él mismo, parafraseando a Heidegger. Como todo el mundo, usa aquellas cosas que le interesan para dar apoyo a sus teorías, solo que hay un punto en que lo hace de una forma desagradable, como en el libro La vida contemplativa, que cogí precisamente para los temas que estoy trabajando estos días. Y en medio del libro le dedica el capítulo más largo a criticar a Hannah Arendt de forma descontextualizada de su época, de sus propias aportaciones, a por qué habla de la política, cómo lo hace, algo de lo que no os voy a desarrollar aquí porque es bastante largo y sobre lo que ya escribí cuando estuve haciendo el trozo que hice de tesis doctoral, porque Butler también le criticaba lo mismo a Arendt. Sus frases, sus sentencias pueden sonar muy contundentes, pero cuando escarbas y buscas un poco más o vas a sus propias fuentes, ves que él ha decidido aferrarse a una lectura algo sesgada para apoyar su teoría. Nada, solo esto, para que podamos entender todas, porque es un autor poco querido entre la comunidad filosófica. Aún así, hay cosas que pueden ser interesantes si sabemos separar el trigo de la paja, que es lo que intento hacer hoy por aquí. Entonces, volviendo al libro Lo a la Tierra, que es un libro bastante majo porque filosofa poco y nos habla mucho de las florecitas que tiene en su jardín, nos habla de cómo, al dirigir la mirada hacia las plantas, damos cuenta de otros ritmos de crecimiento y de cambio, nos inclinamos hacia el suelo para cuidar a otro no humano. Recoge de Max Scheler su lectura sobre San Agustín de las plantas y dice: de una forma extraña y misteriosa, San Agustín atribuye a las plantas la necesidad de que los hombres las contemplen, como si, gracias a un conocimiento de su ser al que el amor guía, ellas experimentaran algo análogo a la redención, implicando que el conocimiento no es ganancia, sino que es redención.
rendirse hacia lo distinto. O dicho de otra forma con San Agustín, el conocimiento es amor. En este sentido, de volcarse hacia un otro desinteresadamente. Esta idea me parece bonita con el cuidado de los jardines, sobre todo de los físicos, pero ¿por qué no pensarlo también de los digitales? En este libro, como hizo también en Vita Contemplativa, recupera las ideas de los románticos como Novalis para pensar la naturaleza en esa fusión con el todo de inspiración budista o sencillamente oriental. Novalis decía que la naturaleza era un poema de la divinidad, hecha por dioses y de la cual también somos miembros y sangre. Y no solo eso, sino que nos afecta, cómo nos afecta el arte, cómo nos conmueve, si es que no tenemos los sentidos absolutamente adormecidos. Otra idea que rescata que me ha gustado es lo de que él ha llamado la ética de la inactividad de Heidegger, que se trata de aprovechar la posibilidad de las cosas en vez de forzar la imposibilidad en ellas. Algo que claramente podemos ver que se remite a la forma histórica de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? Como un recurso a explotar y no como un otro con el que dialogar. Pensarnos en relación al entorno digital también es percibirnos como sujetos que necesitan diferentes ritmos y abrir un espacio en el ámbito digital que nos permita vernos desde un sitio más pausado. Nos puede ayudar a encontrar formas de darnos tiempo para escribir, leer y pensar sin la atenta mirada de los algoritmos productivistas. Ya os he hablado de otros autores que me resultan más interesantes que Han. De hecho, acaba de salir el nuevo ensayo de Juana Evaristo Valls-Bosch, El derecho a las cosas bellas, que da unas cuantas vueltas más a las ideas de la contemplación, la belleza y el no hacer nada, pero desde una mirada propositiva y, sobre todo, colectiva. Algo que le falta a Han en todos sus ensayos, que sí, se puede girar y admirar muchísimo la naturaleza, pero parece que desprecia a la humanidad, que no lee sus libros. Bien, como recoge Juan Evaristo Valls-Bosch a través de Emma Goldman, reclamar el derecho a las cosas bellas, al asombro por el mundo que mencionaba Han, es liberarnos de las lógicas capitalistas del rendimiento para abrirnos a la inoperancia, que se nos pueda valorar más allá de la competencia. No queremos enamorarnos del trabajo ni convertir nuestro amor en una empresa. A lo largo del libro, que parte de una necesidad de cambiar de sistema, de superar el capitalismo, recoge una serie de derechos comunitarios que garanticen no volver a caer en las mismas lógicas y que nos permitan dejar de trabajar para empezar a vivir. No es tanto el derecho al descanso, algo creado para que descansemos los cuerpos para volver con energías renovadas a nuestro sitio de trabajo, sino que él lo llama la gloria de la desocupación. El caso es que dentro del sistema capitalista siempre se ha denostado la pereza, el descanso o la holgazanería como afectos negativos, por lo que este estar horizontal, que se vuelve hacia lo que es otro, y en ese gesto se disuelve su yo y su ego, realmente desafía la forma erguida y vertical que el sistema económico imperante nos impone y que analizamos en este vídeo por aquí. Si os interesa que ahondemos más en estas ideas, dejadlo en comentarios, pero creo que se entiende un poco la idea del inclinarse, que también me interesa para esta forma de atender el jardín. Cuando desconectarse de internet es un privilegio y tener un jardín físico es casi imposible si no tienes propiedad o tiempo, el jardín digital se convierte en un espacio simbólico, una forma de poner en orden nuestras ideas, de cuidar lo que nos interesa, de crear sin rendir cuentas a nadie. Y sí, puede estar lleno de lo que algunos denominarían malas hierbas, pero esas hierbas también son parte del ecosistema, de nuestra forma única de ver el mundo. No basta con resistir. A pesar de todo, sigue siendo difícil escapar de las lógicas productivistas cuando cualquier sitio web nos proporciona métricas de visitas y suscripciones. Las newsletters están ganando mucho terreno, especialmente en la plataforma de Substack, pero también sigue pesando mucho la parte de seguidores y de aperturas que tiene una newsletter, ¿no? Por supuesto, no significa que sea nuestra responsabilidad individual arreglar Internet con pequeños gestos. No basta con que cada persona cree su jardín digital, mientras las grandes plataformas siguen funcionando con opacidad y acumulando poder. Y es que no se trata de responsabilizarnos únicamente nosotros mismos de resistir el Internet escaparate a través de los jardines digitales, por ejemplo. Eso es solo una forma de salir del paso, una estrategia personal ante un entorno estructuralmente desequilibrado. Es necesario que las instituciones exijan responsabilidades y cambios a las grandes redes sociales, que luchen contra el monopolio de los espacios digitales y que haya transparencia en la gestión de los datos y los algoritmos. Hacen falta políticas públicas, regulación sobre los algoritmos, acceso equitativo a las infraestructuras tecnológicas y alternativas sostenibles al poder concentrado de las grandes empresas tecnológicas. Pero mientras tanto, podemos empezar a migrar colectivamente hacia otros espacios. Plataformas federadas como Mastodon, Bookworm, Pixelfed o Peertube ya están sembrando otros modos de conexión. Desde las distintas redes del Fediverso se están ensayando nuevas formas de estar en línea más descentralizadas, colaborativas y humanas. Y ese es el mismo espíritu que tienen los jardines digitales, ¿no? Aunque sean pequeños, aunque no lo lea nadie, es una forma de empezar a salir del escaparate, de recuperar el ritmo lento y de volver a estar en Internet como quien pasea o observa y respira. Cultivar estos espacios más íntimos y personales no significa cerrar los ojos al contexto político y económico, sino abrir un resquicio para imaginar otra Internet posible. Una Internet donde no todo tenga que ser medible, visible y rentable.
Crear un jardín digital puede ser tan solo una nota al margen de esta historia, pero también puede ser un gesto de cuidado, de resistencia tranquila y de reconstrucción cultural frente al ruido, la velocidad y el control algorítmico. Como siempre, tendréis las referencias en la descripción y por cualquier cosa seguimos hablando en comentarios. Muchas gracias. Bye.